Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a nuestra sección Mensajes de Vida. Recuerde que todos los jueves estamos transmitiendo predicaciones, mensajes poderosos de la palabra de Dios. Bueno, y en esta ocasión el mensaje lleva por título Pandemia del terror y las ventanas de los cielos. Que lo disfruten, será de grande bendición para su vida. Hola, ¿qué tal? Es un placer para mí el estar nuevamente con ustedes, y en esta ocasión el mensaje lleva por título Pandemia del terror y las ventanas de los cielos. Queremos comenzar con una pequeña oración para que usted y yo le pidamos a Dios que nos dé de su palabra, que nos guíe con su Espíritu Santo y que sea un mensaje de Dios, que no sea palabra de hombre. No vengo a platicarle de alguna película, no le voy a contar mi vida, no voy a sacar mis frustraciones, simplemente quiero que Dios use mi vida para que este mensaje sea bíblico y que toque sus vidas y que usted pueda encontrar esperanza en la palabra de Dios. ¿Qué le parece entonces si hacemos una pequeña oración? Padre, en este momento te damos gracias por tu palabra. Bendice, Señor, nuestras vidas, guárdanos en tu mano de poder, y gracias, Señor, por todas las cosas buenas que tú haces. Llénanos de fe y de esperanza en tu palabra, en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. En este momento quiero que busquemos en nuestras Biblias, busque usted en su Biblia, el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 6, y vamos a leer del versículo 24 en adelante. Recuerde que vamos a leer la Reina Valera, la versión de 1960. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Vamos a hablar acerca del sitio de Samaria. Dice la palabra de Dios: después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: dame acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Vamos a detenernos un momentito ahí. Dice la palabra de Dios que sucedió que el rey de Siria, Ben-Hadad, pues sitió a la ciudad de Samaria. Y cuando hablamos del sitio, nos damos cuenta que el sitio era una estrategia militar. En otras palabras, los ejércitos llegaban a las ciudades y entonces las sitiaban. Se ponían alrededor, todo el ejército, nadie entraba, nadie salía, nadie podía ir a vender, nadie podía salir a comprar, absolutamente nada. Para esto quiero decirles que Samaria era una gran ciudad, pero era una ciudad amurallada. ¿Qué quiero decir con esto? Que Samaria tenía alrededor una gran muralla. Precisamente la muralla los protegía de ladrones y también los protegía de ejércitos enemigos. Pero bueno, al final de cuentas, pues también era una trampa, ¿no? En este caso, Ben-Hadad, el rey de Siria, había sitiado a la ciudad y entonces estaba acampando fuera de la ciudad un gran ejército. ¿De qué les estoy hablando? De que las personas, por temor a ser asesinados, comenzaron a guardarse en sus casas. Es decir, se quedaron adentro de sus casas y tenían miedo de salir afuera. ¿Por qué? Porque afuera estaba el peligro de muerte. Así que al paso del tiempo, pues hubo una gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio.
porque las cosas comenzaron a subir de precio. Yo creo que es lo que estamos viviendo ahora en este tiempo, ¿no? O sea, la gente tiene miedo. Entonces, si la gente está guardada en sus casas, ¿qué sucede? Pues todo se paraliza el comercio, toda la vida como es normal, ¿verdad? La vida diaria, todo cambia. Y en esta ocasión, pues Samaria estaba sufriendo este sitio, estuvieron escondidos, guardados en sus casas, ya nadie salía, y entonces empezó a suceder un fenómeno que es la hambruna. Bueno, quiero explicarles rápidamente que hay 4 cosas que no debemos confundir. Una cosa es la pandemia, una cosa es lo que está sucediendo, como que llamamos pandemia. Otra cosa es la crisis económica. Otra cosa es el desabasto. Y otra cosa es el pánico colectivo. Eso es lo que se vive, ¿verdad?, actualmente en el mundo. ¿Qué sucede? Bueno, que primero es una epidemia, una pandemia, y después viene pues la crisis económica. Después de la crisis económica viene el desabasto. Todo esto es por una causa o crea un pánico colectivo. Entonces, ese es el protocolo. De esa forma es como suceden las cosas. Dice la palabra de Dios que hubo una gran hambre en Samaria, ¿verdad? Me da miedo ir al mercado, ¿verdad? Porque pues ya veo que comienza, ¿no? La crisis económica, que está avanzando ya el desabasto, que ya van a empezar a escasear las cosas y se van a poner más caras, ¿sí? Viene esa crisis económica. Dice la palabra de Dios que hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un caf de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Imagínense ustedes, en primer lugar, estaban comiendo cabezas de burro, estaban comiendo excremento de palomas, son cosas que no se comen, pero cuando no hay comida, cuando no hay alimento, pues cualquier cosa es buena para comer. Sin embargo, dice la palabra de Dios que una cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Es decir, en aquel tiempo era carísimo, en este tiempo igual. ¿Quién va a dar piezas de plata por una cabeza de burro para comérsela? ¿Quién va a dar, verdad, piezas de plata por estiércol de paloma para comer? Ahora, quiero decirles que la crisis económica y el desabasto van de la mano. Cuando llegue la situación que una pieza de pan o un bolillo cueste 100 pesos, eso es una crisis económica. Cuando ya hay un desabasto, cuando ya no hay que comer, cuando las personas ya no tienen, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que en una ocasión el rey de Samaria pues estaba, yo creo que muy preocupado por la situación que se estaba viviendo, ¿no? Es la actual situación que está viviendo un gobierno que tiene que salir adelante ante una situación así, llena de problemas, de crisis, de enfermedad, de tantas situaciones, ¿verdad? Y entonces el rey de Samaria, dice la palabra de Dios, que este rey, dice que en una ocasión, ¿verdad?, se paseó por el muro, ¿sí? Y en esa ocasión, cuando el rey se paseaba por el muro, sucede que una mujer le gritó y le dijo: rey, escúcheme por favor, ¿sí? Y entonces esta mujer le dijo que le hiciera justicia, ¿sí? Le dijo: sí, rey, sálvanos, rey, señor mío. Y el rey le contestó a esta mujer y le dijo: si Jehová no te salva, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? ¿De dónde te puedo salvar yo? Y entonces le dijo el rey: ¿qué tienes? Y esta mujer le respondió al rey: pues mire, rey, esta mujer me dijo: dame a tu hijo, y entonces vamos a cocerlo y nos lo vamos a comer, y mañana vamos a comernos al nuestro, ¿sí? A mi hijo. Entonces ahora esta mujer ha escondido a su hijo y no lo quiere dar para que nos lo comamos. ¿Se da cuenta la situación que se estaba viviendo dentro de esa ciudad de Samaria? Había llegado tanto el pánico, el miedo, la gente no quería salir, se guardaba en sus casas,
pero también había un problema de desabasto de comida, ¿verdad? Y entonces el agua no era mucho problema porque en las ciudades grandes había ríos subterráneos o tenían pozos dentro de la ciudad, entonces por el agua no batallaban mucho. Sin embargo, déjenme decirles que sí batallaban bastante, pues por la cuestión del alimento. Entonces esta mujer se acerca con el rey y le dice, mire, hágame justicia, matamos a mi hijo, no lo comimos, y esta mujer dijo que íbamos a matar al suyo y ahora lo ha escondido. El rey se sintió tan mal, ¿verdad? Porque él era el responsable de lo que estaba sucediendo en la ciudad. Y entonces él tenía esa gran preocupación porque ya la gente se estaba muriendo literalmente de hambre. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que cuando este rey de Samaria escuchó las palabras de aquella mujer, simplemente rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, así se paseó por el muro con sus ropas rotas, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Yo creo que así se sienten muchos gobernadores, políticos o presidentes alrededor del mundo, ¿no? Con una impotencia de no saber qué hacer ante una crisis mundial. Y entonces, en ese momento, el rey de Samaria, ¿verdad?, dijo, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. ¿Qué es lo que estaba diciendo el rey de Samaria? Estaban echándole la culpa de la situación que estaban viviendo. ¿A quién? A Eliseo. ¿Pero por qué lo estaba culpando de la situación que estaban viviendo? Muy sencillo, pues porque había sucedido algo. Los sirios andaban buscando al rey de Samaria para matarlo, al rey de Samaria. Entonces resulta ser que cuando el rey sirio buscaba al rey de Samaria para matarlo, iba a cierto lugar y no lo encontraba. Entonces el rey sirio dijo, bueno, ¿qué está pasando? ¿Quién le está avisando al rey dónde voy a buscarlo para matar? Y entonces dijo, alguien le está diciendo, y una persona le dijo, ¿sabe? Es el profeta Eliseo el que le dice a dónde va a estar usted y por eso escapa, para que usted no lo mate. Entonces el rey sirio tenía ese problema, ese conflicto con el profeta Eliseo, y entonces andaba buscando para matarlo. Entonces el rey de Samaria dijo, entonces este problema que tenemos en este momento es precisamente por causa del profeta Eliseo, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo lo voy a matar, yo mañana voy a buscarlo y le voy a cortar la cabeza. Esa era la idea que tenía el rey de Samaria, ¿verdad? Entonces Eliseo, dice la palabra de Dios, que Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a él un hombre, mas antes que el mensajero viniese a él, dijo Eliseo a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniera el mensajero, cierren la puerta y no lo dejen entrar. ¿No se oye detrás de él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, y aquí el mensajero que descendía a él, y dijo, ciertamente este mal de Jehová viene, ¿para qué he de esperar a Jehová? Dijo entonces Eliseo, escuchen palabra de Jehová, así ha dicho Jehová. Y eso es lo que me interesa, ¿no? Cuando el profeta enfrenta una situación social, política y hasta personal, porque lo estaban buscando para matarlo. Pero entonces el hombre de Dios, el pastor, el profeta, el evangelista, el apóstol, se levanta y dijo, Eliseo dijo de esta manera, escuchen la palabra de Jehová, porque así ha dicho Dios, mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo, y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Quiere decir que el profeta les dijo, la situación tan difícil que estamos viviendo se va a terminar. Toda esta situación que estamos viviendo, esta crisis, esta hambruna, este sitio, esta angustia, todo se va a terminar y mañana todo va a volver a la normalidad. Es más, los precios, los costos van a bajar a su nivel normal. Mañana va a suceder esto. Pero dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que ahí había un hombre, ¿sí?, una persona que estaba ahí cuando dijo Eliseo esto, ¿sí? Entonces dice la palabra del Señor que respondió un varón de Dios y dijo,
una persona que estaba ahí, un príncipe que era el brazo derecho del rey, le dijo a Eliseo, ¿verdad? Le dijo de la siguiente manera: ¿qué pasa, verdad? ¿Será cierto? ¿Es verdad que esto va a suceder? Le dijo este hombre a Eliseo, ¿verdad? ¿Será posible que esto vaya a suceder? Y entonces el varón le dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿va a suceder esto? Y él le dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. ¿Qué les estoy diciendo? Que este hombre, cuando escuchó que Eliseo, el profeta Eliseo, estaba diciendo que todo iba a volver a la normalidad, este hombre le dijo: ¿a poco? ¿Tú crees que esto va a suceder? ¿Estás seguro? Pues te voy a decir algo. ¿Será posible que Dios pueda abrir ventanas en los cielos? Este hombre se estaba burlando del profeta y estaba hablando sarcásticamente y le estaba diciendo: yo no puedo creer que Dios pueda abrir las ventanas en los cielos. Ahí nos vamos a detener un momentito para meditar acerca de qué significa las ventanas en los cielos. Bueno, en primer lugar, dice en el libro de Malaquías que si nosotros diezmamos, Dios va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición sobre nosotros hasta que sobre y abunde. Que Dios va a derramar bendición sobre su pueblo porque va a abrir las ventanas de los cielos. Ahora, ¿qué significa que Dios va a abrir ventanas en los cielos? Bueno, estuve buscando la opinión de algunas personas y también estuve investigando en internet qué significa abrir las ventanas de los cielos. Es muy poca la información que se nos da. Sin embargo, yo llegué a una conclusión. Mire, le voy a explicar rápidamente. ¿Dónde tiene su casa el Señor Creador, Dios Todopoderoso? En los cielos. En los cielos tiene su casa. Y una casa tiene puertas y una casa tiene ventanas. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Que cuando usted llega a buscar a una persona a su casa, tal vez usted toca la puerta y no le abren. Pero entonces usted ve una ventana abierta y entonces le grita: ¡hey, fulano! ¡Hey, hey! Y entonces la persona se asoma por la ventana para verle. Quiero pensar que eso significa, para mí personalmente, las ventanas en los cielos. Cuando tú oras a Dios y Dios tiene abierta su ventana y te escucha y entonces te manda su bendición. Esa bendición donde se van a terminar las enfermedades, las plagas, donde va a haber alimento, donde todo va a volver a la normalidad. De eso se trata. Ahora, ¿qué pasa cuando tú llegas a un lugar y entonces la persona te cierra sus ventanas? No va a poder escuchar cuando tú le llames. Pues de eso está hablando este hombre. Dijo: ¡ay! ¿A poco Dios va a abrir las ventanas en los cielos? ¿Para qué Dios va a abrir las ventanas en los cielos? Para escuchar nuestras oraciones, para escuchar nuestro clamor, nuestro llanto, nuestra desesperación. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice que en el versículo 3, dice que había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella, y si nos quedamos aquí también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida viviremos, y si nos dieren la muerte moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había allí nadie. Vamos a detenernos un momentito ahí en el versículo 5 para explicarles algo. Cuando este hombre, que era el brazo derecho del rey de Samaria, se burló del profeta, el profeta le dijo: ciertamente, Dios va a abrir las ventanas de los cielos, pero ¿sabes qué? Tú lo vas a ver, pero no vas a poder disfrutar de nada de lo que ahí va a venir como una gran bendición. Dice la palabra de Dios que había unos leprosos que estaban a la puerta de la ciudad, y ellos estaban ahí, ¿verdad? No podían entrar a la ciudad, pero tampoco podían irse lejos porque estaba el ejército de los sirios
hasta que ellos llegaron a conclusión y dijeron, bueno, si nos quedamos aquí vamos a morir de hambre, si nos vamos más adelante los sirios los pueden ver y nos van a matar, entonces ¿qué caso tiene, verdad? Entonces mejor vamos a caminar y vamos a ir al campamento de los sirios. Pero dice la palabra de Dios que cuando estos leprosos llegaron al campamento de los sirios, sucede que no había absolutamente nadie. Todos los soldados habían huido. Sin embargo, había bastante ropa, oro, plata, había utensilios, había comida, había agua, todo se había quedado ahí. Entonces dice la palabra del Señor en el versículo 6, ¿sí? Dice de la siguiente manera: porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos, a los de los reyes de los egipcios, para venir contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Vamos a detenernos un momentito ahí. ¿Qué fue lo que sucedió? Muy sencillo. El ejército que estaba sitiando la ciudad de Samaria, fue esa noche cuando ellos tuvieron esa presencia del ejército de los cielos. Eran caballos, eran soldados, ángeles que estaban ahí alrededor de ellos, y ellos sintieron tanto temor, tanto miedo, que escaparon, que huyeron y dejaron todo ahí abandonado. Pero, ay pastor, ¿pero de dónde saca esa idea? ¿Cómo fue que se le ocurrió, verdad? Pues muy sencillo, porque en versículos anteriores vamos a encontrar que en una ocasión estaba Eliseo, precisamente en Israel, y entonces llegaron los sirios para sitiarlo de esta forma, y Giezi, que era el criado de Eliseo, tenía tanto temor. Pero este varón de Dios le dijo a Giezi: mira, quiero que pongas atención. Oró al Señor y le dijo: abre los ojos para que vea. Y entonces Giezi pudo ver un ejército celestial que estaba ahí con Eliseo. Por eso Eliseo no tenía miedo. ¿Qué fue lo que pasó en este versículo? Está diciendo que en esos versículos que habían huido para salvar sus vidas. Ahora en el versículo 8 dice de la siguiente manera: cuando los leprosos llegaron al campamento, ¿verdad? Entraron a una tienda, ¿sí? Dice la palabra del Señor que entraron a una tienda y comieron y bebieron y agarraron todo lo que pudieron, ¿verdad? Plata, oro, vestidos, y fueron y lo escondieron. Y de regreso entraron a otra tienda y de allí también lo tomaron, todo lo que pudieron, fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien, hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la ciudad y le declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos amarrados, asnos también amarrados, y el campamento estaba intacto. Los porteros de ahí de la ciudad de Samaria gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo les declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. El rey realmente sentía mucho miedo por la situación que estaba viviendo, y entonces estaba pensando que era una emboscada, una trampa que habían hecho los sirios. Entonces respondió uno de los siervos y dijo: bueno, tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha muerto. Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro, y envió el rey al campamento de los sirios diciendo: vayan y vean. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán, y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres de los sirios que habían arrojado por la premura, y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió
y saqueó el campamento de los sirios. Y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seas de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y le atropelló el pueblo a la entrada, y murió conforme a lo que había dicho Eliseo, el varón de Dios, cuando el rey descendió a él. ¿Qué les estoy diciendo? Que ese hombre que se había burlado del profeta, que le dijo, ¿a poco Dios puede abrir las ventanas de los cielos? Fue puesto ese hombre en la entrada de la ciudad. Cuando se abrieron las puertas, cientos de personas salieron corriendo, lo atropellaron, lo pisaron y el hombre murió. Él vio las ventanas de los cielos abiertos, pero no pudo disfrutar nada. Nosotros como personas tenemos que pensar, ¿verdad? Personas de fe, que Dios va a estar con nosotros y que Él tiene el poder para abrir las ventanas de los cielos y para darnos bendiciones hasta que sobreabunden. Eso es la fe. Cuando veo yo, ¿verdad?, esta situación, de qué manera Jehová, Dios, salvó a todo su pueblo, cómo fue que mandó, ¿verdad?, este ejército celestial para darle la liberación, cómo el ejército enemigo escapa y cómo deja esa gran riqueza. Les voy a decir algo: Dios va a sustentar nuestras vidas y Dios no nos va a dejar sin el alimento. Quiero decirles que vamos a entrar en una recesión económica, en una crisis, pero que vamos a salir adelante, porque muchas personas en esta crisis se están enriqueciendo. Algunas personas que están negociando, que están comprando, entonces la riqueza no se va a terminar. Vamos a tener una recesión, se va a detener un momento lo económico, pero vamos a salir adelante. Dios tiene el poder para abrir las ventanas de los cielos, ¿sí? Ahora dice la palabra del Señor de la siguiente manera: cuando el rey de Samaria descendió a él, aconteció después de la manera que el varón de Dios, Eliseo, le había hablado al rey diciendo: 2 seas de cebada por un siclo, y el seah de flor de harina será vendido por un siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo: si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Bueno, en esta historia tenemos varios personajes, ¿verdad? Bueno, en primer lugar pues está el rey, que era el de Siria. Él puede representar la enfermedad, puede representar la crisis, puede representar el terror, el miedo. Este rey, ¿verdad?, de Siria representa todo esto, ¿verdad? Y nosotros nos damos cuenta cómo Ben-Hadad era un hombre cruel, que no se tocaba el corazón y que estaba ahí pues para causar temor, terror, daño, hambre, muerte. Y luego tenemos al profeta de Dios, que todo el tiempo estuvo seguro porque él tenía una fe tremenda. Él sabía que era algo que tenía que pasar y que Dios tenía el control de todas las cosas. Tenemos varios personajes en esta historia: las mujeres, que representan al pueblo, que representan a las personas que no tienen fe, que no tienen a Dios, que cometen cosas espantosas, que se escudan porque hay una crisis: voy a robar, vamos a saquear las tiendas, vamos a hacer maldades, vamos a hacer cosas malas, ¿verdad? Ahí está representado el pueblo, en esas mujeres que eran malas, que tenían de verdad un alma negra, que tenían sin Dios, sin fe, definitivamente. Pero también tenemos ahí al rey, que representa a los gobiernos, que representa a las personas que están en eminencia en muchos países y que pues están sin saber qué hacer. Esa es la verdad. No tienen, ¿verdad?, pues la solución para todos los problemas. Y el hombre que llegó a burlarse del profeta y le dijo: ¿a poco Dios puede abrir las ventanas de los cielos? Créanme que hay mucha gente incrédula. Todavía tenemos de verdad muchas personas que están dudando que Dios pueda ser la solución para este tiempo. Y la verdad es que es así, o sea, Dios es la respuesta.
No puedes ir a tocar a la casa del vecino. No vas a encontrar ayuda en nadie, en absolutamente nadie. La ayuda que tú puedes tener solamente puede venir de Dios. En otras palabras, cuando Dios abra las ventanas en los cielos y entonces escuche nuestras lágrimas, cuando Dios abra las ventanas de los cielos y entonces Él escuche nuestras oraciones, nuestro clamor, van a comenzar milagros. Imagínense ustedes que el pueblo estaba decidido ya a dejarse morir, que el pueblo estaba sitiado, que el pueblo estaba con hambre, que el pueblo estaba ya desesperado, que todas las cosas estaban subiendo de precio, que estaban comiendo burros, que estaban comiendo estiércol, que estaban ahí mal completamente. Sin embargo, cuando Dios dice hasta aquí, Dios de verdad tiene el poder. Y le voy a explicar algo. Los virus, ¿verdad? Son microscópicos. Un virus es microscópico. Pero nosotros tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que todo lo puede. Así que usted debe de tener más temor a un Dios gigantesco. Usted debe tener más respeto a un Dios gigantesco que a cualquier virus. Le voy a decir algo. La pandemia del terror, ¿verdad?, se cura solamente abriendo las ventanas de los cielos. Abra las ventanas de los cielos. Póngase a orar, lea su Biblia, busque a Dios, comparte el mensaje. Que la gente tenga de verdad ventanas abiertas en los cielos. Ventanas abiertas. Mire, Jesucristo dijo, la paz os dejo y la paz os doy, pero yo no la doy como el mundo la da. Y me gusta mucho un pasaje en Éxodo capítulo 14, versículo 14, dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Qué necesitamos? Dormir bien, comer bien, estar de verdad nosotros en el Señor. Pero quiero explicarles algo. Escuché de una persona que se enfermó y que está muy grave. Y entonces alguien hizo un comentario, qué raro, ¿no? Porque esta persona se cuidaba mucho, se lavaba las manos, no se exponía, no salía descubierto a la calle. Se cuidaba mucho ¿de qué? Se cuidaba mucho de la enfermedad, de no contagiarse. Pero le voy a decir algo. Nosotros debemos de cuidar nuestra alimentación. Refuerce su sistema inmunológico, coma verduras, tome tés, aliméntese bien, cuide su salud, eso es muy importante. Las personas que son fumadoras, oiga, pues están muy expuestos. Debemos de buscar de verdad que Dios nos ayude y cuidarnos a nosotros, pero de una manera correcta. Cuídese, aliméntese, pero también busque de Dios, porque ¿sabe qué? Hoy es el tiempo en que Dios tiene las ventanas abiertas. Yo no sé qué va a pasar el día de mañana, pero yo sé que Dios lo sabe. Y mi vida tiene que estar puesta en Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder para abrir las ventanas abiertas. Y yo voy a decir, Señor, por favor, que esas ventanas no se cierren, que esas ventanas estén abiertas, que podamos llegar a la presencia de Dios todos los días para decirle, Señor, te doy gracias, Dios, escúchame por favor, te doy gracias por un día más de vida, te doy gracias por mi familia, te doy gracias por todo lo que has hecho, pero también quiero pedirte, Señor, que tengas misericordia, que esas ventanas abiertas, ¿verdad?, sirvan para que Dios escuche nuestra oración. Y así como el pueblo de Samaria de un día a otro cambió toda la situación. Imagínense, el pueblo estaba angustiado, estaba con hambre, estaba en una gran pobreza. Y al otro día, cuando los leprosos ven lo que había pasado en el campamento, sale todo el pueblo de su encierro, salen de sus casas donde estaban escondidos por miedo, y entonces llegan al campamento sirio y encuentran vestidos, encuentran plata, oro, comida, burros, caballos, encuentran un gran tesoro y todos se lo apropian. Esas son las ventanas abiertas. La fe que tú debes de tener es que Dios nunca te va a dejar, porque la palabra del Señor dice, nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo quiero pedirle al Señor que abra las ventanas en los cielos en medio de esta contingencia, que Dios abra las ventanas de los cielos
sobre tu casa, que Dios abra las ventanas de los cielos sobre tu familia, sobre tu empresa, sobre tu trabajo, tu negocio, ventanas de los cielos abiertos. ¿Saben por qué? Porque la respuesta de Dios viene y no se tarda. Yo quiero decirte algo, hoy comienza a vivir con la esperanza de que Dios va a abrir las ventanas de los cielos y todas las cosas van a cambiar, te lo aseguro. Espero que este mensaje sea de gran bendición para tu vida. La verdad es que necesitamos siempre buscar a Dios en todo momento. Me gustaría que levantaras tu dedito y le pusieras compartir, le pusieras también ahí suscribirte y le pusieras like. Es muy importante que nos ubiques, ¿verdad? Estamos en nuestra página de Facebook, Lluvias de Gracia Cuautitlán. Vamos a estar transmitiendo todos los jueves mensajes de vida. Los domingos tenemos la predicación, que es a las 12 del día, y también los lunes estamos estudiando evangelios sinópticos, y todo esto va a ser de gran bendición para todos. Pues solamente quiero despedirme. Te doy gracias a Dios por tu vida. Espero que esto puedas compartirlo y también ser de bendición para tus familiares. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.